Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una actividad asincrónica debido a que tengo pues un compromiso al horario del curso, entonces les pido disculpas por eso y vamos a pregrabar la sesión. Entonces nos habíamos quedado en la sesión anterior en, pues como les decía, nos habíamos quedado en un punto, en un problema, pues donde nosotros encontrábamos la velocidad con la que el flujo era disparado hacia la parte superior con un ángulo de 85 grados. También encontrábamos la distancia a la que era lanzada el chorro. Encontrábamos un caudal que salía por la boquilla y una presión requerida para que ese caudal pues pudiera comportarse de esa manera. Entonces esto nos va a servir para poder resolver el siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo dice de la siguiente manera. Nos dice que dadas las condiciones del problema 2.5, hallar área y dimensiones de un aireador para 300 litros por segundo. Entonces, nosotros el dato que vamos a utilizar, pues va a ser el dato del caudal que nos están dando en la condición inicial y el caudal de la boquilla. Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar un área y unas dimensiones adecuadas. Y vamos a ver que para poder encontrar, primero tenemos que determinar un número de boquillas para poder tratar esos 300 litros por segundo o básicamente agregarlos. Entonces vamos a colocar primero una ecuación o simplemente una relación que nos permita encontrar el número de boquillas requeridas. Solo antes de calcular esto, les quiero hacer una observación. Nosotros, cuando encontramos el caudal, veamos, teníamos una boquilla de 2.5 centímetros. Entonces, al momento de hacer el cálculo del área, pues obviamente utilizamos esos 2.5 centímetros. Sin embargo, si ustedes revisan el libro, allí utilizan 2.54 porque ellos agarraron como que si el diámetro de la boquilla era de 1 pulgada, entonces el caudal va a cambiar. El caudal no va a quedar en 4.11 sino que en 4.24. Entonces este mismo ejemplo también está resuelto en el libro, pero con un caudal de 4.24 y realmente la respuesta les va a cambiar. Entonces, por si tienen curiosidad, pueden revisarlo también, pero por eso yo lo estoy explicando para que ustedes vean que no es que las respuestas estén malas, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente es por la forma en la que se calculó esa área de la boquilla y por eso fue que cambió el caudal únicamente. Entonces, para poder determinar el número de boquillas requeridas, pues nosotros tenemos un caudal, sería el caudal a airear dividido el caudal de la boquilla. ¿De dónde viene ese dato del problema anterior? Caudal de boquilla. Entonces, nosotros sabemos que el caudal a airear es de 300 litros sobre segundo y esto va a estar dividido el caudal de la boquilla. Entonces, el caudal de la boquilla nosotros habíamos visto que es de 4.11. Ese es el caudal que nosotros tenemos en la boquilla, por lo tanto,
vamos a colocar 4.11. Vamos a colocar 4.11 litros por segundo también. Es el mismo, son las mismas dimensionales, se van a cancelar y me va a quedar un valor de 73 boquillas. Si quieren, podemos hacer la operación y vamos a ver que 300 dividido 4.11 es 72.99, pero yo no puedo tener 0.99 boquillas, ¿verdad? Sino que tengo que aproximarlo a la unidad. Por lo tanto, este cálculo me pide 73 boquillas. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Porque ahora, como me están pidiendo hallar el área y las dimensiones de un aireador, entonces yo tengo que definir ciertas características de este aireador. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a hacer un aireador rectangular. Entonces, vamos a iniciar acá un pequeño rectángulo para simular el aireador que vamos a diseñar. Entonces, yo puedo determinar una serie de boquillas colocadas sobre unos tubos. Entonces, ¿cómo sería esto? A grandes rasgos, esto sería, por ejemplo, que yo tengo un tubo alimentador y tengo una especie de boquillas instaladas a lo largo del tubo. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que obviamente yo voy a tener una longitud para esta tubería y también tengo que definir un espaciamiento entre boquillas, ¿verdad? Tengo que definir esos parámetros y lógicamente pues entonces el agua circularía por esta tubería a presión, ojo, a presión, y entonces ya saldría por las boquillas, ¿verdad? Eso sería lo que yo tendría que hacer. Entonces yo tendría varias boquillas. Vean que yo necesito 73 boquillas. Pero entonces vamos a aproximar el número de boquillas. Porque si yo tengo una configuración o si yo trato de buscar una configuración para 73 boquillas va a ser muy difícil. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo no voy a usar 73 boquillas, sino que voy a usar 75 a modo de estar cubierto con el caudal que yo necesito airear. Por lo tanto, yo voy a colocar, entonces voy a poner acá, se colocarán 75 boquillas en, ojo acá, 5 filas de 15 boquillas cada fila. Entonces allí ya tengo un parámetro inicial para poder determinar mis dimensiones. Entonces voy a colocar las 5 filas dentro del aireador que yo estoy dimensionando. Entonces voy a colocar la primera, voy a colocar la segunda y voy a colocar la tercera. Luego voy a colocar la cuarta y voy a colocar la quinta. Entonces ya tengo mis 5 filas de 15 boquillas cada una. Entonces vamos a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, no tengo los 15 cuadros. Entonces vamos a asumir que aquí vamos a tener las 15 boquillas. No vayan
a decirme que solo tengo 12, ¿verdad? Yo ya sé que tengo 12 o 13. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 tengo. Pero nosotros vamos a asumir que ahí tenemos 15 en cada una de las filas, ¿verdad? Vamos a asumir que tenemos 15. Entonces más o menos así iría quedando nuestro sistema de aireación. Bueno, continuemos. Ahora voy a colocar la distancia que van a ver o que va a haber entre boquillas, ¿verdad? Yo puedo decir que esa distancia entre boquillas va a ser de 60 centímetros. Esto para mantener siempre una diferencia considerable entre cada una de las boquillas. Puede ser 40, puede ser 50, puede ser 60, puede ser 75, dependiendo también del caudal que esté saliendo de la boquilla. Una distancia prudente para este caso es de 60 centímetros. Entonces, distancia entre boquillas igual a 60 centímetros o 0.60 metros. Bueno, ya tenemos eso. Ahora yo necesito encontrar la longitud del tubo que contiene las 15 boquillas. Necesito encontrar esta longitud. Entonces, esa longitud la voy a encontrar de la siguiente manera. Tengo longitud de cada tubo con 15 boquillas. Y esta longitud yo la voy a poder calcular utilizando la siguiente ecuación. Voy a tener el número de boquillas menos 1 multiplicado por la distancia entre boquillas. Y cualquiera me podría decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué el número de boquillas menos 1? Hagamos algo rápido. Supongamos que yo tengo acá 4 boquillas. ¿Cuántos espacios tengo? Tengo S1, S2 y S3. Son 3 espacios, ¿verdad? Si esos espacios corresponden a 60 centímetros cada uno, entonces yo sé que el número de espacios es 3. ¿Y cómo calculo el número de espacios? Pues sería el número de boquillas menos 1. O sea que yo tengo 4 boquillas y le quito una, voy a tener 3. Exactamente los 3 espacios. Luego, si lo multiplico por la distancia entre boquillas, pues entonces va a ser 3 por 60. Y esto va a ser igual a 180, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, pues lo estamos analizando acá. Vamos a tener 14 espacios disponibles y lo multiplicamos por su separación y de esa manera vamos a encontrar la longitud del tubo que contiene las 15 boquillas. Entonces, esa longitud va a ser igual longitud del tubo va a ser igual a número de boquillas, sabemos que tenemos 15 por cada tubo, menos 1 multiplicado por la distancia, que en este caso, si utilizamos esa distancia en metros, va a ser 0.60 metros. Y entonces vamos a tener 14 por 60 o 0.6. 14 por 0.6 es 8.40. Ese sería el valor, 8.40 metros. Muy bien. Ahora vamos a definir cuál va a ser la distancia o cuál va a ser la separación entre tubos. Por ejemplo, ahorita ya calculé la longitud del tubo, pero no he calculado la separación entre tubos.
Entonces veamos algo interesante del problema anterior. En el problema anterior nosotros encontramos el alcance máximo que tiene el chorro, ¿verdad? Para ese problema. Entonces, ese alcance máximo, según lo habíamos calculado, corresponde a un valor X de 1.24, ¿verdad? Ese es el alcance máximo. ¿Qué significa eso? Que para que no se crucen mis chorros o que no se topen entre sí, yo debería de tener por lo menos la misma distancia de tubo a tubo o un poquito más. Entonces, si esa distancia a mí me quedaba de 1.24, entonces yo voy a decir ahora que la distancia entre tubos va a ser mayor que 1.24. Entonces tengo distancia entre tubos va a ser igual, ojo, como tiene que ser mayor a 1.24, yo le voy a poner para fines prácticos un valor de 1.25 metros. Y eso es mayor a 1.24, que es el alcance máximo del chorro. Entonces, ahí estamos bastante cubiertos, ¿verdad? Ya tenemos una separación superior al alcance máximo. Entonces, partiendo de eso, también esto se define para poder evitar interferencias. Es decir, para que los chorros no se choquen entre sí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a calcular el ancho, ¿verdad? Ya tenemos esa L, nos va a ir marcando un poco la longitud, pero podemos calcular el ancho también. El ancho, ¿cómo sería el ancho? Pues de una forma muy parecida a cómo calculamos la longitud del tubo. Entonces, en este caso, el ancho lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a tener que el ancho va a ser igual a el número de tubos menos 1. Recuérdense, es exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior. Tenemos 5 tubos, pero solo tenemos 4 espacios entre tubos. Por lo tanto, ese ancho, ojo que ese ancho es un ancho solo de tubo a tubo, no es el ancho completo de nuestra unidad. Entonces, si quieren, le voy a poner un ancho, le voy a poner una minúscula, para que sepamos que es un ancho, no es el ancho total. Entonces, número de tubos menos 1 multiplicado por la distancia entre tubos. Y entonces este ancho va a ser igual al número de tubos, que es de 5, menos 1 multiplicado por la distancia entre tubos, que es de 1.25. Por lo tanto, este ancho va a ser igual a 5 menos 1, 4 por 1.25 es un valor de 5 metros. Entonces, de esta forma, pues ya vemos que ya tenemos casi todas las dimensiones del sistema. Ahora, lo que tenemos que hacer es dejar espacio entre los bordes. Por ejemplo, del borde a donde inicia mi tubería, como mínimo, yo le voy a dejar 0.50 metros. También alguien me puede decir por qué los coloqué así en una forma que no todos están a la misma altura. Por ejemplo, que uno va para arriba, otro para abajo, otro arriba, otro abajo. O sea, ¿por qué los instalé de esa forma? Porque hay que tener cuidado de no, ¿cómo les dijera yo? De evitar la interferencia entre boquillas. Por ejemplo, acá, si ustedes ven,
estas boquillas están en la misma altura, a pesar de que el tubo está corrido, pero la idea no es tenerlas así, la idea era solo por la cuadrícula, aprovechar la cuadrícula, pero la idea es que esos chorros no estén en la misma posición. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, si yo tengo en los primeros espacios, solo tengo 50 centímetros, entonces un chorro, si viene en esta dirección, obviamente va a caer afuera de mi unidad, ¿verdad? Entonces, si yo en esa primera fila el chorro, en lugar de mandarlo a la izquierda, lo mando a la derecha, entonces yo puedo intercalar. Si yo tengo bien posicionados, por ejemplo, este puede caer aquí, este puede caer aquí, este puede caer aquí, este puede caer aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, etcétera, ¿verdad? Y yo puedo ir también intercalando los chorros, principalmente en las zonas que están pegadas a los bordes. O si ustedes quieren pueden agregar, ¿verdad? Pueden agregar ese espacio extra y se separan también 1.25 acá, ¿verdad? También lo pueden hacer. Nosotros en este caso, pues yo solo lo voy a hacer con 0.50. Pero sería lógico si ustedes pues también consideran esa parte. Entonces, suponiendo que yo voy a agregar 50 centímetros parejo a los cuatro lados, eso significa que si la longitud del tubo era de 8.40, entonces mi longitud total va a ser igual a la longitud del tubo, que es 8.40 más 1 metro, ¿verdad? Porque es 0.5 por 2. Entonces acá voy a tener una longitud total de 9.40 metros. Y un ancho total que va a ser igual, ya tengo 5 metros. A esto le voy a sumar igualmente 1 metro porque son 50 centímetros de cada lado y me va a quedar de 6 metros. Entonces aquí ya tengo una longitud total y ya tengo un ancho total, ¿verdad? Esa LT corresponde a la longitud medida desde los extremos, ¿verdad? De extremo a extremo representa LT. Y el ancho es exactamente igual. El ancho total es medido de extremo a extremo. Entonces de esa forma ya tenemos las dimensiones. Ojo, únicamente hemos encontrado las dimensiones. Ahora debemos determinar el área. Entonces, como debemos determinar el área, vamos a realizar eso. Voy a utilizar otra hoja porque ya no tengo espacio y me voy a llevar los datos LT y AT. Entonces, LT, longitud total, igual a 9.40 metros y ancho total igual a 6 metros. Entonces, yo voy a calcular ahora el área. El área va a ser igual a LT por AT. Eso quiere decir que voy a tener 9.40 por 6. Y entonces esta área es igual a un valor de 56.40. Vamos a realizarlo. Tenemos 9.4 por 6, 56.40 metros cuadrados. Ahora, lo último que yo tengo que hacer es que, por ejemplo, cuando yo estoy diseñando, normalmente los autores o los investigadores proponen sistemas de tratamiento. Entonces, por ejemplo, para este caso en particular, hay un criterio que me sirve para verificar si realmente estoy dentro de un rango adecuado. Entonces, les voy a colocar
una tabla donde podemos nosotros corroborar esta parte que les estoy diciendo. Normalmente, dependiendo la bibliografía que ustedes estén utilizando, van a poder corroborar esto que yo les indico. Entonces, esperemos un segundito, ahorita les voy a colocar. Veamos entonces que en esta tabla 12 nos indica criterios de diseño para bandejas de aireación. Entonces, nosotros acá vamos a utilizar el criterio de carga hidráulica. Y con este criterio vamos a verificar que la carga que yo tengo en este momento sea, o que esté en el rango, mejor dicho, ¿verdad? Que esté en el rango que me está indicando acá, que es de 430 a 860 metros cúbicos partido metro cuadrado día, o simplificado, metro partido día, ¿verdad? Esa es una carga, prácticamente es como calcular una velocidad. Entonces vamos a ver cómo estamos con el tema de la carga. ¿Cómo calculo la carga hidráulica o carga de diseño? Lo pueden encontrar dependiendo de lo que estén o dónde estén haciendo el cálculo, cómo estén trabajando. Lo pueden encontrar de diferentes maneras. Entonces, vamos a utilizar nosotros el criterio de carga de diseño o carga hidráulica. Entonces, vamos a colocar carga hidráulica va a ser igual al caudal partido el área. Ojo, si ustedes se recuerdan, esto, si estamos usando la ecuación de la continuidad, es una velocidad. Pero este concepto no es la velocidad, ¿verdad? Sí, es como que cuánto nosotros vamos a hacer pasar por esa área, ¿verdad? Cuánto caudal vamos a hacer pasar por esa área. Entonces, vamos a ver que nuestro caudal de diseño era de 300 litros por segundo y el área es de 56.40 metros cuadrados. Entonces, al realizar esa operación vamos a tener un valor de 5.32 litros sobre metro cuadrado por segundo. Entonces acá, ojo, que estas dimensionales son un poco extrañas, ¿verdad? Entonces, yo pude haber tenido dos alternativas. O pasaba este caudal a metros cúbicos por día, o puedo hacer las conversiones ahorita. Entonces es lo que vamos a hacer para que lo vayamos viendo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo litros partido metro cuadrado por segundo y esos litros los quiero pasar a metros cúbicos, entonces multiplico por 1 partido 1000 y un metro cúbico equivale a un litro, ¿verdad? A 1000 litros, perdón. Entonces litros con litros se cancelan y me va a quedar las unidades de metros cúbicos partido metro cuadrado segundo. Entonces acá a estas unidades yo las voy a multiplicar por 1 sobre 1000. Y luego, entonces yo acá elimino litros y litros. Pero sigo teniendo segundos, ¿verdad? Y recordemos que en la tabla nosotros habíamos visto que estaba en día, metros día o metro cúbico partido metro cuadrado día. Entonces, yo sé que 86.400 segundos equivalen a un día. Por lo tanto, al resolver esa multiplicación, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener
5.32 por 86.400 dividido 1000, voy a tener 459.65 metros cúbicos partido metro cuadrado día, ¿verdad? Y si nosotros comparamos eso, vamos a obtener lo siguiente. Voy a cargar nuevamente la tabla para que podamos observar y podamos hacer una comparación. Veamos que según la tablita nosotros podemos tener un valor de 430 a 860 metros cúbicos sobre metro cuadrado día, o lo que es equivalente a 0.10 a 0.20 metros cuadrados necesarios por cada litro por segundo, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo puedo comprobar que las dimensiones que yo coloqué son correctas, ¿verdad? Entonces, con esto damos por finalizado este primer ejemplo. Bueno, ahora vamos a resolver este siguiente ejemplo. Y este es el ejemplo 2.7, que dice de la siguiente manera. Un aireador de bandejas tiene las siguientes características. 4 bandejas de láminas perforadas de 0.76 por 2.1 metros cada una. Medio de contacto de coque de 2.5 a 5 centímetros de diámetro. Altura de la entrada del agua 2.4 metros. Y separación entre bandejas 0.6 metros. Nos piden calcular en litros por segundo el caudal que puede tratar dicho aireador si la carga debe ser de 5 litros partido metro cuadrado segundo o 432 metros día. Ojo, acá es importante que aclaremos algo. Veamos que a lo que nosotros estamos observando en la pantalla en este momento se le conoce como un aireador en bandeja. ¿Qué significa eso? Pues no es nada extraordinario, nada del otro mundo, sino que simple y sencillamente son bandejas colocadas en forma de torre. Estas bandejas colocadas en forma de torre pues nos dice que son rectangulares y que son de 0.76 por 2.1, ¿verdad? Entonces tenemos 4 bandejas con esas características, ¿verdad? Entonces son estas que nosotros estamos observando ahí en la imagen. Tenemos 4 bandejas. ¿Qué otro dato nos están proporcionando en el problema? Me dicen que hay un medio de contacto. ¿Cuál es el medio de contacto? El medio de contacto pues son todas esas como piedras que ustedes ven ahí, o sea, ese agregado que ustedes están viendo ahí. El coque es un producto que contiene carbón, o sea que podríamos decir que es un tipo de carbón. Entonces, normalmente el carbón y el carbón activado suelen ser unos medios filtrantes con unas características muy buenas para remover algunos parámetros. Entonces acá en este caso coque lo podemos asociar, como les repito, lo podemos asociar directamente con el carbón. En otras referencias lo pueden encontrar como carbón coque. Bueno, ahora nosotros también tenemos el dato de que la separación entre bandejas es de 0.60 metros y que la entrada del agua, ojo, veamos acá, dice tubería de distribución. Esa tubería de distribución pues está a una altura de medidas del nivel del suelo de 2.4 metros, ¿verdad? Y ahora lo que nos piden es calcular
el caudal. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Pues como tenemos 4 bandejas y el agua literalmente tiene que pasar por las 4, entonces es como que tuviéramos, es un sistema en serie, ¿verdad? Pasa por uno, pasa por el otro, pasa por el otro y pasa por el otro. Es un sistema repetitivo. Si nosotros tuviéramos una torre con 5 bandejas, pues sería lo mismo. Entonces acá lo que nos conviene a nosotros es encontrar el área total de bandejas para conocer cuál es nuestra área de contacto en este caso, ¿verdad? Cuánto interfiere o cuánta área tenemos nosotros disponible. Esta es una forma para ahorrar espacio, ¿verdad? En el anterior, cuando nosotros estábamos dimensionando, agarramos un área cualquiera sin considerar un espacio reducido. Pero ¿qué pasa? Nosotros normalmente no tenemos área disponible, ¿verdad? Cada vez es más difícil encontrar áreas, encontrar terrenos, entonces nosotros tenemos que hacerlo de la forma más simple y más reducida posible. Entonces podemos tener esta alternativa de la utilización de bandejas. Por lo tanto, esta área de bandejas va a ser igual a el número de bandejas por el área de bandeja. Entonces, el área total va a ser igual a número de bandejas 4 por ancho de la bandeja 0.76 por largo 2.1 metros, y esto me va a dar como resultado un área total de bandejas de 6.384 metros cuadrados, ¿verdad? Con esto ya tenemos un primer paso. Ahora repasemos un poco. ¿Se recuerdan del concepto que acabamos de ver de la carga hidráulica? Y habíamos dicho que esta carga hidráulica era igual al caudal dividido el área, ¿verdad? Entonces, regresemos y veamos qué fue lo que hicimos exactamente al resolver el problema anterior. Entonces vamos a hacer lo mismo que tenemos acá. Vamos a resolver la carga hidráulica. Perdón, vamos a despejar el caudal para encontrar el caudal. Es lo que me están pidiendo. Entonces, tengo que el caudal va a ser igual a la carga hidráulica multiplicado por el área. ¿Por qué? Porque la carga hidráulica ya me la están dando en el problema y el área la acabo de calcular. Entonces vean que este problema pues va a ser bastante sencillo de poder resolver. Entonces yo tengo acá que el caudal, voy a colocarlo pegado a la imagen, caudal, va a ser igual a carga hidráulica 5 litros partido metro cuadrado por segundo. Entonces yo tengo acá 5 litros partido metro cuadrado por segundo, multiplicado por el área, que es 6.384 metros cuadrados. Entonces, metro cuadrado se cancela con metro cuadrado y mágicamente me queda litros partido segundo. Entonces, esto va a ser igual a 5 por 6.384, es un valor de 31.92 litros sobre segundo. Y de esa forma ya tengo yo calculado mi caudal. Ahora, vean
que a mí me están dando otra carga. Me están dando una carga también de 432 metros día. Entonces, hagamos ese cálculo para esa carga también. Entonces, veamos. Caudal Q va a ser igual a una carga de 432 metros día multiplicado por 6.384 metros cuadrados. Entonces, al resolver, me va a quedar un caudal de 2.757.89 metros cúbicos por día. Ese sería el caudal para esa carga. Pero ojo, aquí hay algo interesante. Me están dando dos cargas, pero yo no sé realmente cuál fue el objetivo de por qué me las dieron en diferentes unidades. Bueno, no en diferentes unidades, pero sí hay que hacer una conversión en la primera para poder llevarla a metro día, ¿verdad? Así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces podemos comprobar si es que esas dos cargas con diferentes unidades son equivalentes. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues convirtiendo el caudal. Quiero ver si ese caudal de 31.92 es equivalente al caudal de 2.753, perdón, de 2.757.89. Entonces hagamos eso, vamos a hacer la conversión. Entonces, hacer conversión. Y tenemos entonces que el caudal, que es igual a 31.92 litros partido segundo, al momento de hacer la conversión, 1000 litros equivalen a un metro cúbico por 86.400 segundos equivalen a un día. Por lo tanto, litros y litros se van, segundos y segundos se van, y me va a quedar un valor, entonces, sacando mi calculadora, de 31.92 por 86.400 dividido 1000. Y me queda un valor de 2.757.89 metros cúbicos por día. Y entonces nosotros comprobamos que esos dos caudales son iguales, por lo tanto la carga que me están indicando en el problema es idéntica, ¿verdad? 5 litros sobre metro cuadrado segundo equivale a 432 metros sobre día, ¿verdad? Entonces, este ejemplo, pues como es un ejemplo relativamente sencillo, pues lo logramos calcular de esta forma. Bueno, vamos a iniciar con este siguiente ejemplo. Este es el ejemplo 2.8, siempre del libro de potabilización del agua de Jairo Romero, y veamos qué es lo que nos está diciendo. Dice, determinar la altura de la cascada. Este es un aireador de cascada con escalones de aireación requerida para oxigenar un agua con temperatura de 20 grados Celsius. Nos dice que suponga efluentes de aguas residuales con 0 miligramos por litro de oxígeno disuelto, y se desea elevar la concentración de oxígeno disuelto a 5 miligramos por litro. Entonces acá ya me están dando valores del oxígeno disuelto. Entonces, para poder resolver este problema, vamos a tener que ir a ver una parte primero de la teoría. Y veamos que dentro de la teoría nosotros vamos a tener lo siguiente. Nos dice, para determinar la altura de la cascada de oxigenación se puede usar la ecuación siguiente, donde nosotros podemos determinar el valor de esa altura
de la cascada. Tenemos R menos 1 dividido 0.361 AB multiplicado por 1 más 0.046T. Pero hasta el momento no sabemos qué significa cada uno de esos parámetros, ¿verdad? Entonces vemos que R es la relación deficitaria de oxígeno. O sea, es lo que a mí me hace falta de oxígeno, ¿verdad? ¿Cómo voy a calcular R? Pues R se calcula con la ecuación que está en la parte inferior, donde tenemos C sub S menos C sub O dividido C sub S menos C. ¿Qué significa C sub S? C sub S es la concentración de saturación de oxígeno a la temperatura a la que me la están pidiendo, o sea, a 20 grados Celsius. C sub O es la concentración de oxígeno disuelto inicial y C simplemente es la concentración de oxígeno a la que yo quiero llegar. Luego voy a tener que definir parámetros como A y como B. A, veamos que toma 3 valores y B también toma 3 valores. A es igual a 1.25 para agua limpia de río, igual a 1 para agua poluta de río o agua contaminada y 0.8 para efluentes de agua residuales. O sea, realmente ahí ya el agua pues es un agua residual. Luego B va a tomar un valor de 1 para un vertedero de caída libre, un valor de 1.1 para escalones y 1.3 para un vertedero escalonado. Entonces esos valores a mí me van a servir para poder resolver mi problema, pero antes les quiero mostrar una tabla. ¿Por qué? Esta tabla muestra los niveles de oxígeno disuelto cuando tenemos diferentes valores de presión y temperatura. Entonces los valores de presión están en la parte superior y los valores de temperatura están en la parte vertical hacia abajo, ¿verdad? Empezando desde 0 hasta 35 grados Celsius. En este caso, la temperatura del agua está a 20 grados Celsius. Por lo tanto, a mí me interesa trabajar con esa temperatura. Entonces voy a seleccionar, voy a realizar un cuadro donde tenga esos 20 grados Celsius. Luego, no me están diciendo cuál es la presión atmosférica a la que yo tengo que trabajar. Entonces, si nosotros asumimos que estamos a nivel del mar, normalmente allí se tiene una presión de 760 milímetros. Estos son milímetros de mercurio. Entonces, es equivalente a una atmósfera. Entonces nosotros acá vamos a tener el valor de 760 milímetros. Entonces, cuando nosotros vayamos a resolver este problema, vamos a ver que vamos a tener que utilizar una concentración de oxígeno disuelto de 0.17 miligramos por litro como una concentración de saturación, que es la que me están pidiendo que me están pidiendo para poder calcular la relación deficitaria de oxígeno. Por lo tanto, una vez visto eso, ya sé yo que C sub S va a ser igual a 0.17. Entonces voy a regresar y voy a colocar todo en su lugar. Entonces, tengo que C sub S va a ser igual a 9.17 miligramos por litro. Entonces, R, que es la relación deficitaria de oxígeno, va a ser calculada de la siguiente manera: C sub S menos C sub O inicial dividido C sub S menos C. Entonces, C sub S es 9.17 menos, ojo, concentración inicial de oxígeno disuelto 0, ¿verdad? Entonces, tengo menos 0 dividido C sub S, que vuelve a ser 9.17, menos C, que es 5, que es al valor que yo quiero llegar. Ojo, que C nunca puede ser mayor que el valor de concentración, ¿verdad? Porque no podemos superar ese valor. Luego, tenemos la relación de esto me va a quedar igual a 2.20. Eso significa
que la relación deficitaria de oxígeno es 2.20. Ahora vamos a calcular directamente H. H habíamos visto que es R menos 1, pero R es 9.17 menos 1 dividido 0.361 multiplicado por A. Ojo, A para nuestro ejemplo va a ser 0.8 porque estamos trabajando con aguas residuales y ahí mismo me indica que A es de 0.8 para efluentes de aguas residuales. Por lo tanto, tengo 0.8 multiplicado por B. B va a ser un valor de 1.1 porque estamos calculando escalones. Entonces, tenemos B es 1.1 por, abro paréntesis, 1 más 0.046 veces la temperatura. Y la temperatura está en grados Celsius, que es 20 grados. Entonces, cuando nosotros resolvemos esta relación, perdón, acá arriba me confundí, es R menos 1, ¿verdad? Ojo, R menos 1. Entonces R es 2.20. 2.20 menos 1, o sea, R menos 1. Aquí tenemos la ecuación. R menos 1, ¿verdad? Pido una disculpa ahí. Entonces, al poder calcular el valor de H, vamos a encontrar que es de 1.97 metros. Pero, lastimosamente, nosotros no podemos calcular o no podemos dar dimensiones que no sean estándar, ¿verdad? No es lo correcto. Entonces, para facilidades constructivas, nosotros vamos a decir que H no es de 1.97, sino que es de 2 metros, ¿verdad? Es mucho más fácil y más práctico medir 2 que medir 1.97. Y mucho más fácil que medir 1.97, 3, 2, 45, 8, 17, ¿verdad? Cuando les den ese tipo de decimales y estén dando dimensiones de algo que se va a construir, sean prácticos, ¿verdad? No podemos inventarnos una medida exacta. Cuando si ya medir centímetros cuesta, no digamos milímetros, sino digamos otras unidades que ya no se pueden ni percibir. Entonces, ahora lo que nos hace falta es analizar, por ejemplo, los valores que vamos a tener acá. Dice que algunos parámetros típicos para diseño de cascadas de oxigenación se incluyen en el cuadro 2.2. Y en este cuadro 2.2, pues prácticamente podemos observar algunos parámetros de diseño. Podemos observar la carga hidráulica, que en este caso no la estamos utilizando. Podemos observar la altura del escalón, que un escalón puede tener una altura entre 15 y 30 centímetros. Podemos ver que una altura típica del escalón es de 20 centímetros, o sea, lo normal. También tenemos que la longitud del escalón puede estar entre 30 y 60 y lo normal es que sea de 45 y una altura de cascada entre 1.8 y 5. Entonces acá hay un dato que nosotros ya podemos comprobar y es que la altura de la cascada es de 2 metros, ¿verdad? Entonces estamos bien en cuanto a la altura de la cascada. Ahora lo que a mí me hace falta definir es la altura del escalón y la longitud del escalón. Pero nos vamos a guiar por los valores típicos. Entonces la altura del escalón la vamos a tener en 20 centímetros y la longitud del escalón en 45 centímetros. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver que tenemos una cascada de 2 metros de altura. Ojo acá, como estoy dimensionando, voy a poner con 10 escalones de 20 centímetros.
de altura y 45 centímetros de ancho, que cumplen con mis parámetros típicos de diseño. Recuerden que yo tengo que respetar los parámetros típicos de diseño. Si yo respeto los parámetros típicos de diseño, significa que probablemente mi cálculo esté correcto, ¿verdad? O esté dentro de un rango que se pueda comportar de una manera correcta. Si yo me invento los resultados o me invento el procedimiento y estoy fuera de estos parámetros, yo tendría que demostrarlo mediante una investigación. Entonces, creo que eso se vuelve más complejo. Entonces nos vamos a lo más práctico, lo más sencillo, y vemos que entonces vamos a tener nuestra cascada. Para esa cascada, pues vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener que el ancho de cada escalón es de 45 centímetros y el alto va a ser de 20 centímetros, ¿verdad? Y de esa manera yo ya tengo definida mi cascada. Entonces voy a tener que H es igual a 2 metros. Esto para llevar un agua residual de 0 miligramos por litro de oxígeno disuelto a un valor de, permítanme, vamos a ver, a un valor de 5 miligramos por litro, ¿verdad? De esa manera nosotros terminamos este pequeño ejemplo.